Doctora, entonces, se presenta, por favor. Yo soy la doctora Miguelina Jaques, neumóloga intervencionista. Usted hablaba sobre nódulos de pulmón. ¿Qué características se deben tomar en cuenta para decidir cuál es el estadio y cuáles las consecuencias o cómo se deben prevenir? Ok, mira, un nódulo pulmonar no es más que una lesión en el pulmón menor a 3 centímetros. Generalmente se debe calcular el riesgo del paciente, si es fumador, si tiene síntomas respiratorios, hacer una tomografía de tórax, ver cuánto mide el nódulo y en base a eso tú sabes si ese paciente si es riesgo alto, hay que hacer una biopsia de pulmón o un seguimiento pulmonar para saber si ese nódulo va a terminar siendo benigno o maligno. ¿Cómo se deben hacer los abordajes para este tipo de diagnóstico? Lo primero es, en base a los síntomas, preguntarle al paciente qué síntomas respiratorios tiene, si tiene tos, si tiene tos con sangre, pérdida de peso, si fuma tabaco, juca, vape o en qué profesiones trabaja. Y ya entendiendo eso, viendo cuánto mide el nódulo, se puede hacer estudios de intervención como es una biopsia pulmonar, se puede hacer una broncoscopía, que es una biopsia dentro del bronquio y buscando en el área donde está el nódulo para saber si el paciente tiene algún cáncer de pulmón. También si el nódulo es periférico, está lejos del centro en el pulmón, tú puedes hacer una biopsia guiada por tomografía o puedes hacer una cirugía dependiendo del caso. Doctora, una vez identificado un cáncer de pulmón en un nódulo de esto, ¿cuál es el seguimiento? Bueno, lo primero es que cuando tenemos un cáncer de pulmón hay que saber en qué estadio, tenemos que hacer un estadiaje, ver en qué estadio está el paciente. Los estadios pueden ser del 1 al 4, generalmente hasta el estadio 3A tú puedes obtener un tratamiento curativo. Porque el cáncer de pulmón es un cáncer con alta mortalidad y una vez que tú lo detectas a tiempo, tú puedes hacer un tratamiento rápido para que el paciente sobreviva mucho tiempo. Si ya está en un estadio 3B o 4, es un estadio avanzado donde el tratamiento sería hacer el diagnóstico, luego mandarlo a oncología, o ver si el paciente requiere algún quimio, radioterapia, soporte nutricional, soporte psicológico para la familia y todo eso. El doctor presentaba un caso donde se mostraba una radiografía de un caso que se veía bien avanzado, entonces ya en esos casos. En esos casos sería hacer una biopsia de pulmón para saber cómo se llama el cáncer, o sea, qué tipo de cáncer es, y en base a eso se hace una estadificación para saber si el cáncer solo está en el pulmón o si se ha ido a otros órganos. Si se ha ido a otros órganos ya es un cáncer avanzado, entonces en ese caso sería un tratamiento paliativo para aliviar al paciente y mejorar su sobrevida, pero no sería un tratamiento curativo, porque el cáncer para curarse tiene que ser diagnosticado en estadio temprano. ¿Hay formas de prevenirlo? Sí, bueno, hay factores que son modificables y no modificables. Un factor prevenible sería no fumar. Hacer dieta y ejercicio y no fumar ni tabaquismo, ni juca, ni vape, ni trabajar, por ejemplo, en lugares que tengan exposición directa con materiales que tengan con el carbón, el humo de leña y todo eso. Hay otros que tú puedes modificar, como por ejemplo es el sexo, el peso, la obesidad, el sedentarismo, la alimentación. Pero básicamente el cáncer pulmonar que tiene que ver con la herencia, tú no lo puedes modificar porque son factores. ¿Cómo es eso del sexo, doctora? ¿Qué se puede modificar? Por ejemplo, eso tiene que ver porque en el sexo generalmente el cáncer de pulmón es mucho más frecuente en hombres que en mujeres. Básicamente los hombres, más de 38 hombres por 100.000 habitantes. En la mujer, 16 mujeres por 100.000 habitantes. Entonces, por probabilidad es más frecuente que los hombres fumen que las mujeres. Y por eso el cáncer de pulmón es mucho más frecuente. Y hay una parte Esto que tomando es en cuenta que el cáncer sea por fumar. Por fumar, exacto. Y también hay un factor hereditario. Generalmente el cáncer puede heredarse. Si tú tienes un papá, una mamá, un hermano que haya muerto de cáncer de pulmón, tú tienes una posibilidad para cáncer. Y no solamente de pulmón, sino de cualquier órgano. Aquí es donde influye la historia clínica. Ahí influye la historia clínica presentada sobre los antecedentes familiares de cáncer. Doctora, usted hablaba de 30 a 400 días para establecer las características del nódulo. Sí, mira, básicamente un nódulo pulmonar tiene que tener una característica como es el tamaño, la forma, si es redondo, si es espiculado, si es estrellado, en qué tiempo, por ejemplo, puede crecer. Si un nódulo pulmonar puedes tener que duplique su volumen un 25% en menos de 30 a 200 días, básicamente ese nódulo pulmonar es maligno, puede tener características malignas y tú tienes
tienes que hacer una biopsia rápido para llegar a un diagnóstico y poder tratar al paciente. Doctora, pero ¿puede un nódulo que no sea maligno crecer en ese mismo rango de tiempo? Mira, generalmente los nódulos benignos pueden crecer. Las enfermedades infecciosas, por ejemplo, como la tuberculosis, puede dar nódulos o granulomas calcificados, pero son nódulos de característica benigna. Son redondos, están calcificados, tienen mucho tiempo, más de 2 años, con el mismo crecimiento, no avanzan en el tamaño, no cambian de forma y el paciente no tiene un factor de riesgo para cáncer de pulmón. Porque por ejemplo, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que se trata y aunque el paciente pueda quedar con nódulos o cicatrices en el pulmón, eso no quiere decir que tenga cáncer. Entonces, a manera de resumen, ¿cuáles serían las características de alerta? Lo primero es que nos tiene que llamar la atención en un paciente que tenga antecedentes de ser fumador, que tenga síntomas respiratorios como tos, falta de aire, tos con sangre, que se le haga un estudio de rayos X, una placa, como un hallazgo incidental, encontremos una lesión, un nódulo o una tomografía. En ese paciente tenemos que calcular el riesgo y hacer una intervención, ya sea un seguimiento o una biopsia, dependiendo de lo que pensemos, si es benigno o si es maligno. Y si es maligno, tenemos que hacer la biopsia de una manera rápida para que se pueda ofrecer un diagnóstico y un tratamiento certero, porque el cáncer de pulmón es el cáncer que más mortalidad produce a nivel mundial de todos los cánceres.